Hechos capítulo 4, versos 32 hasta el 37. Este capítulo ya lo habíamos estudiado, una parte del capítulo ya la habíamos estudiado en uno de nuestros domingos. Y hoy vamos a utilizar la parte final del capítulo, la conclusión de ese capítulo, versos 32 hasta el 37. Sobre eso vamos a reflexionar. Y el título que hemos dado a este sermón de acción de gracias es Efectos de creer en Jesús. ¿Qué efectos produce creer en Jesús? Y vamos a leer juntos la porción que nos corresponde para este día. Hechos capítulo 4, versos 32 al 37. ¿Cómo dice la escritura? Dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Amén. Muy bien, mis hermanos. Esta narración es el resultado de una investigación de Lucas, el médico amado. Lucas nunca conoció a Jesús. Lucas no vio a Jesús físicamente, pero Lucas llegó a los pies de Cristo. Lucas fue alcanzado por la verdad, la buena nueva del Evangelio, y luego de que él se hizo cristiano, por ser una persona intelectual, por ser un académico, él aprovechó esa capacidad y la puso al servicio del reino de Dios, emprendiendo una investigación, consultando a todos los testigos oculares de la vida y el ministerio de Jesús. Y entonces luego recopiló toda esa información que investigó y la puso en orden en un primer, tratado, en un primer documento, resultado de esa investigación, que se llamó el Evangelio de Lucas. Y luego, en un segundo tratado, él continúa desarrollando, explicando a los creyentes de su tiempo todo lo que fue el resultado de la investigación que él realizó. En ese segundo tratado estamos ahora nosotros estudiando esta mañana. Estamos en el libro de los Hechos, que es escrito por Lucas. Y esta narración ilustra, esta narración de este capítulo, al final del capítulo 4 de Hechos, esa narración ilustra o nos permite ver un poquito cómo lucía la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros 30 años después de Cristo, que era una comunidad de creyentes que se amaban, una comunidad de creyentes unidos, una comunidad de santos, de creyentes que se ayudan unos a otros. Y esta investigación de Lucas nos permite ver cómo el escritor sagrado comprueba que los creyentes compartían sus bienes. Él descubre eso en la investigación que realiza. Y yo le pido a usted que se imagine esta mañana ese descubrimiento de Lucas, ¿no? Lucas nos dice, ¿saben una cosa? Los creyentes de los primeros 30 años después de Cristo, los hermanos de la iglesia primitiva, tenían algo en común maravilloso. Tenían todas las cosas en común, compartían todo lo que tenían. Y yo le pido que se imagine eso. Solamente trate de darle
un poquito de rienda suelta a su imaginación e imagínese cómo se ve una iglesia, cómo se ve una comunidad de creyentes que comparten todas las cosas, ¿sí? Porque una de nuestras luchas más grandes desde la niñez, ¿cuál es? Precisamente esa, compartir. Desde que somos niños es una de nuestras luchas más grandes, compartir. Esa es una marca entonces aquí en el Evangelio de Lucas, no, en el libro de Hechos, perdónenme. Esta es una marca de crecimiento de la iglesia, es una evidencia de que está creciendo la iglesia, pero también de testimonio y madurez de la iglesia. Entonces, en lugar de que los hermanos en la iglesia primitiva dijeran, mío, esto es mío, ¿cómo decían ellos? Es tuyo si tú lo necesitas. ¿Cómo suena mejor? ¿Decir, es mío? ¿O es tuyo si tú lo necesitas? ¿Cómo suena mejor? ¿Ah? ¿Y cómo podemos llegar a ser una iglesia que piensa y actúa de esa manera? ¿Ah? Entonces, mientras está ocurriendo este milagro, porque esto es un milagro, el milagro de que el corazón sea cambiado para que nosotros compartamos las cosas que tenemos. Esto es un milagro, no sé si a usted le parece que esto es un milagro, ¿no? Porque nosotros pensamos que los milagros solamente tienen que ver con sanidades físicas, pero es un milagro que el corazón nuestro cambie y de pronto estemos pensando, tómalo, es tuyo, si tú lo necesitas, agárralo, cógelo, quédatelo, ¿cierto? Llegar a ese punto de madurez, a ese punto de entendimiento de para qué son las cosas, ¿no? Y qué valor tiene la persona, el ser humano, es un milagro. Entonces, mientras está ocurriendo este milagro, ¿qué está pasando también que Lucas nos dice en el texto? Mientras tanto, en el interín, los apóstoles están predicando el evangelio con gran poder, por una razón, porque fueron llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra con valor. Y la iglesia está creciendo en número y también en unidad y también en generosidad. Entonces, este es un indicio muy importante de Lucas, como cuando alguien tiene el mapa de un tesoro y descubre una pista, ¿no? Tengo una pista clara, descubrí una pista que me va a conducir al tesoro que estamos buscando. Y Lucas descubre aquí un indicio. ¿Cuál es el indicio clave? El indicio es que hay una clave bíblica para que los creyentes sean unidos y generosos unos con otros. ¿Cuál es la clave en el pasaje? La clave bíblica para que los creyentes sean unidos y generosos unos con otros. ¿Cuál es? Bueno, la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo y estar ocupada predicando la palabra de Dios con valor. Entonces, esa iglesia será una iglesia unida y generosa. ¿Qué necesita la iglesia entonces? Dos cosas: llenura del Espíritu Santo y estar ocupada en la predicación de la palabra. Cuando una iglesia está ocupada en aquello que Jesús la comisionó, esa iglesia comienza a ser milagrosamente una comunidad de creyentes unidos y que practican la ¿qué? La generosidad. Entonces, vemos aquí en el pasaje también un ejemplo de eso, ¿no? Y se menciona una persona cuyo nombre es José, cuyo nombre es Bernabé, o José, y le llamaban Bernabé, ¿sí? No hay problema con ese intercambio de nombres. Pero el ejemplo de esta persona es un contraste claro entre lo que es la generosidad producida por el poder del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en el corazón de un creyente, y lo que es un corazón bajo la influencia de Satanás, como lo es el caso de Ananías y Zafira en el siguiente capítulo. Ahí terminó el capítulo 4 y arranca el capítulo 5 con la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Entonces casi que podemos pensar lo siguiente, mis amados: ¿dónde estaban? Porque sabemos que lo que ocurrió aquí en el capítulo 4, de que los hermanos eran unidos y generosos y compartían todas las cosas y todas las cosas las tenían en común, sabemos que eso ocurrió como resultado de una reunión de oración, ¿lo recuerdan?
y como el resultado de esa reunión de oración vino el Espíritu Santo y los llenó, y entonces todos hablaban la palabra de Dios con valor y todos compartían todas las cosas. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban Ananías y Zafira el día de que hubo ese culto de oración, ¿no? Como que faltaron al culto, porque estos llegaron después, en el capítulo 5, no estaban enterados de que el Espíritu Santo había llenado el lugar, que el lugar donde estaban orando tembló y que las personas fueron investidas o fueron, recibieron una impartición de poder y de valentía, de audacia para compartir la palabra de Dios y para compartir las cosas que tenían unos con otros. Estos no se habían enterado de eso que sucedió en la reunión de oración, porque no asistieron, ¿no? Lo importante de asistir a las reuniones de oración, ¿no? Es como cuando Tomás, mis amados, Tomás dice, pues hasta que yo no vea, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, y hasta que yo no, sí, entonces uno le podría decir a Tomás, Tomás, ¿tú no viste el culto del domingo pasado? Sí, porque el domingo pasado el Señor se apareció aquí, se faltó a culto un domingo, entonces lo importante que es asistir a las reuniones, ¿no? Y lo importante que es orar con otros, porque el Señor hace cosas cuando oramos. El Espíritu de Dios se mueve cuando la iglesia ora. No sé si estoy hablando con evangélicos o con musulmanes, pero yo necesito confirmar si usted cree lo mismo que yo creo, mi hermano. Yo creo que cuando la iglesia ora, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Sí? Y si no nos reunimos a orar con otros hermanos, pues nos perdemos del mover de Dios en medio de la iglesia. Y esto es lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes, no? Cuando los hermanos oraban unánimes a Dios. Los hermanos que oraban juntos recibieron la llenura del Espíritu Santo y fueron guiados por el Espíritu Santo a compartir con generosidad todas las cosas unos con otros. Pero Ananías y Zafira, dice el capítulo 5, fueron llenos por Satanás en sus corazones para mentir al Espíritu Santo. Es decir, para falsificar su motivación para compartir sus bienes. El pecado de Ananías y Zafira no fue dar poco. El pecado de Ananías y Zafira fue engañar al Espíritu Santo. Mentir acerca de su motivación para dar. Es lo que dicen los versículos 2 al 4 del capítulo 5. Su corazón, el corazón de Ananías y Zafira seguía siendo avaro. No habían sido llenos del Espíritu Santo, entonces no podían amar al prójimo y sentir la necesidad de otros como propia. Y entonces no podían tampoco servir a Dios con un dar sincero. Su dar era hipócrita, era engañoso. Pero los que fueron llenos del Espíritu Santo ahora pensaban de la misma manera y estaban de acuerdo en compartir todas las cosas con el fin de que no hubiese hermanos pasando necesidad. Y eso es asombroso, mis hermanos, porque más de 5,000 personas están de acuerdo ahora en despegarse de las cosas y apegarse a las personas. Más de 5,000 personas están de acuerdo que los creyentes deben amar a las personas y usar las cosas. Porque asistieron al culto de oración, porque fueron llenos del Espíritu Santo cuando un día estaban orando en acuerdo unos con otros. Hoy en día, mis amados, ¿cómo podemos experimentar un mover del Espíritu Santo de Dios en la iglesia cuando ni siquiera estamos de acuerdo en orar juntos? Estamos cuestionando todo lo que hace la iglesia. Si cantamos, cuestionamos que cantamos. No me gustaron las canciones de acción de gracias. Puede ser que alguien esté sentado aquí diciendo, otra vez, gracias Dios. Todas las reuniones de acción de gracias cantamos gracias Dios. Y cosa que yo le agradezco a Manu y a Luzca que hayan decidido tener como bandera esta canción en todas las acciones de gracias de todos los años, porque esa es la canción bandera de acción de gracias. Pero puede haber alguien que dice, ¿y por qué no cantamos una ranchera? ¿No? Y mientras no estemos de acuerdo, mis amados, en servir a Dios, mientras no estemos de acuerdo en orar, en buscar el rostro de Dios, mientras no estemos de acuerdo en acercarnos a la presencia de Dios, no podrá venir Dios, no podrá acercarse a Dios a nosotros. Dice la Escritura que nos acerquemos a Él. ¿Y qué? Y Él se acercará a nosotros. Si no nos acercamos al Señor de acuerdo, Él no podrá acercarse. Y no querrá hacerlo, porque si algo quiere Dios, es que nosotros seamos sinceros. Y Dios no trabaja con gente que no es sincera.
o gente que no entrega su corazón completamente, que entrega parte de su corazón y se reserva. Eso es lo que está pasando con Ananías y Zafira, y se reserva otra parte de su corazón, que no es completa, que no es entera, sino que está dividida en su corazón. Entonces aquí tenemos, esto es lo que a mí me asombra, yo por eso hago este énfasis. Es asombroso para mí, como pastor, como investigador, como predicador, encontrar ese detalle en el pasaje. Es que eran más de 5,000 personas de acuerdo. Esto me parece un milagro. ¿Será posible poner de acuerdo aquí a 120, 150 personas? ¿Será posible? ¿Qué creen ustedes? No los veo con mucha fe. ¿Cómo es posible que 120 o 150 personas estén de acuerdo en amarse unos a otros, en compartir todas las cosas, en hacerlo con generosidad, con alegría? ¿Cómo es posible? Si oramos unánimes, juntos, y esperamos por la presencia del Espíritu Santo que puede hacer posible lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Entonces vamos a enfatizar 3 cosas importantes del pasaje. 3 cosas. Número 1, libertad para amar. Número 2, libertad para anunciar. Y número 3, libertad para dar. Vamos corriendo, aunque sepa que el sermón este día es un sermón breve, no se va a demorar mucho, así que tenga paz. Y no lo hago por el sol, no se preocupen. Lo hacemos porque creemos que este día es un día especial en el que vamos a dar gracias cantando, vamos a dar gracias a Dios orando, vamos a dar gracias a Dios cuando compartamos juntos, cuando estemos comiendo juntos, vamos a hablar sobre por qué estoy agradecido. ¿Te parece bien? Que cuando estén comiendo unos con otros, coméntense eso. Yo quiero darle gracias a Dios hoy por esto. Cuando vayan a orar por los alimentos, Señor, yo quiero darte gracias por esto. Y que cada uno levante su voz con libertad y diga, yo hoy estoy agradecido por esto. Que este día esté marcado por ese énfasis en el corazón, la gratitud. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, hay una libertad para amar en el pasaje. Hay una libertad para amar, pero quiero usar una ilustración muy bonita que encontré. Sé que ustedes quizá no conocen a esta persona, pero se las voy a presentar. Se llama Ana Pavlova. ¿Cómo se llama la persona que quiero que conozcan hoy? Ana Pavlova. Ana Pavlova llegó a ser una bailarina rusa, considerada la más grande y más perfecta bailarina de todos los tiempos, bailarina de ballet. Pero Ana Pavlova vivió después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? 13 años después de la Primera Guerra Mundial, Ana Pavlova está ascendiendo a la fama y se está convirtiendo en la mejor bailarina del planeta. Pero si era grande como bailarina, no lo era menos en su generosidad. El presidente de Venezuela, alguna vez que ella visitó la ciudad de Caracas con su ballet, con su compañía de ballet, después de la presentación que realizó en Caracas, el presidente de Venezuela le obsequió una estola de piel en la que había mandado a escribir el nombre de Ana Pavlova con monedas de oro de $20. Y escuchen esto, en el momento en que ella se acercó al presidente de Venezuela para darle las gracias por la estola, le dijo lo siguiente: por primera vez, señor presidente, no quisiera llamarme Ana Pavlova, sino por mi verdadero nombre. Y el presidente de Venezuela le dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Y ella le dice, porque este dinero que habéis incrustado en la estola, pienso repartirlo entre los pobres. Y si me llamara Anastasia Edvardova Karavanskaya, les podría haber ayudado mucho más a los pobres. Entonces, como su nombre artístico era solamente Ana Pavlova, era más corto, ¿no? Y pues el oro que había en la estola era poquito. Pero si hubieran puesto su nombre verdadero, habría más oro en la estola y ella habría podido ayudar a más personas pobres que quedaron de la Primera Guerra Mundial. Entonces, mis amados, volviendo con el pasaje, creer en Jesús, escúchenlo. Creer en Jesús, versículo 32, los que tienen su Biblia abierta. La congregación de los que creyeron. Escúcheme, creer en Jesús es la clave para tener un nuevo corazón. El corazón no cambia a menos que tengamos fe salvífica.
El corazón no es cambiado si alguien no ha oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Jesucristo. ¿Cuándo tendremos un corazón nuevo? Cuando oigamos la palabra. Y si no oímos el evangelio, mis amados, el corazón no cambia. Y si no cambia el corazón, no podemos tener un alma regenerada y tampoco un corazón generoso. La fe bíblica nos libera de la dictadura del apego a las cosas y nos capacita para amarnos unos a otros. La fe bíblica nos da un corazón y un alma, nos hace capaces de sentir compasión. La fe bíblica nos hace capaces de identificarnos o ponernos en los zapatos del otro y decirle: tu dolor es mi dolor. La fe bíblica nos une, la fe bíblica nos pone de acuerdo. No como un socialismo forzado desde afuera, sino como una unidad espiritual que produce abnegación voluntaria de las cosas y propiedades personales. Cuando creemos en Jesús, entendemos que las cosas son para usarlas y las personas son para amarlas. Y como diría Sproul, no lo dice, pero voy a tratar de aprovecharme de una frase de Sproul para la oración y usarla para la generosidad. Cualquier persona sin Cristo puede ser muy generosa como lo era Ana Pavlova, pero no puede haber un cristiano que no sea generoso, porque eso no es coherente con el Evangelio. R.C. Sproul decía en cuanto a la oración: cualquiera puede hacer una oración, pero no puede haber un cristiano que no ora. Entonces cualquiera puede ser generoso, como lo era Ana Pavlova. Ella no era cristiana. Pero fíjese qué generosidad, ¿no? Está pensando, está recibiendo un regalo con su nombre escrito con letras de oro. Y ella no está pensando: ¡ay, qué estola magnífica! ¿Cómo resalta esto en mí? Yo soy Ana Pavlova. Es que soy maravillosa. No, ella está pensando en pobres a quienes puede ayudar con ese oro que hay en esa estola, ¿no? Pero cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede hacer eso. Practicar la generosidad no es exclusivo de los cristianos, pero no puede haber cristianos que no sean generosos, porque eso es incoherente con el Evangelio. Si quiere, dígale a alguien que tenga al lado: el Señor te está hablando a ti esta mañana. Sí, no es para el que no vino a la reunión de Acción de Gracias, es para el que está aquí. Ahora, el texto dice: no solamente que creyeron, y ya vimos que tener fe en Cristo nos da un nuevo corazón, ¿no? Y nos hace generosos. Pero aquí el texto dice que los que creyeron eran de un corazón y un alma. Vamos a mirar ese pedacito: un corazón y un alma. Ellos tenían un solo corazón, es decir, ellos tenían el mismo amor, los mismos criterios, las mismas inclinaciones. Ellos tenían una sola alma, es decir, tenían los mismos afectos, los mismos sentimientos. Nadie en esa congregación, en esa multitud de más de 5,000 personas, nadie dijo: lo mío es mío y nadie me lo quita. Ay, hombre. Nadie dijo: ese es el coro que más me gusta que canten en la iglesia. Lo mío es mío y nadie me lo quita. No, todos cantaban ahí aquella canción que dice: si lo mío es tuyo si tú lo necesitas. Lo mío es tuyo si tú lo necesitas. Esa era la canción preferida de esta gente. Porque la fe bíblica produce un corazón generoso y amoroso para con el prójimo. La fe en Cristo crea un vínculo de amor hacia las personas y corta. Me acompaña con su mano derecha. Con una sostenga la sombrilla y con la otra haga conmigo esto. Mire, haga conmigo así. Haga conmigo así. Imagine que tiene una tijera. Y haga así, corte con la tijera. La fe bíblica, vamos a decirlo juntos, la fe bíblica corta el vínculo de amor hacia las cosas. Entonces, échale tijera al amor, ¿a qué? A las cosas. Hay que cortarlo, hay que quitarlo de nuestras vidas. Porque la fe bíblica crea un vínculo de amor, ¿por qué? Por las personas, no por las cosas. Y si usted dice que es cristiano, pero todavía está pegado a las cosas, todavía usted lucha con el tema del dar, quiere decir una sola cosa: que usted todavía no es cristiano. Los gritos de júbilo, aquí tengo en mis notas: no habrá gritos de júbilo, no habrá
gracias pastor por decirnos la verdad, nada de eso. Otro asunto importante que menciona el pasaje. Dice que eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas, allá dice en el texto, dice todas las cosas eran de propiedad común. Pensemos en las cosas. Ya hemos pensado en creer en Jesús, ya hemos pensado en un corazón y un alma, ahora pensemos en las cosas. ¿Qué son las cosas? Según el griego, la palabra en griego original, ¿qué significa cosas? ¿Qué significa cosas? A ver, todos ustedes son expertos en griego. A ver, todos a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa la palabra cosas en griego? Significa otra oportunidad. ¿Qué significa cosas en griego? A la una y a las dos y a las tres. Significa cosas. ¿Sobre qué está sentado esta mañana? Sobre una cosa. ¿Qué tiene en la mano para cubrirse del sol? Muy bien. ¿Cuántos tienen una cosa parecida como esta? Ahorita, ¿cuántos tienen una de estas por ahí? ¿Cuántos tienen también de estas cosas? Muy bien. Ahora, ¿cuántos tienen al lado una persona? Tóquela. Tóquela. ¿Así se siente el celular? ¿Así se siente la sombrilla? ¿Así se siente la silla? ¿Podría usted poner a esa persona debajo de usted y decirle, ¿sabes qué? Me sentiría más cómodo esta mañana si tú me sirves de silla. ¿Podría hacerlo? ¿Podría decirle, ¿sabes qué? Me sentiría más cómodo si tú me sirves de sombrilla. ¿Te haría eso con una persona que tiene al lado? ¿O prefiere usar la cosa que tiene, que es una sombrilla en la mano, para cubrirse usted y cubrir a esa persona del sol? Es lo coherente, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la palabra cosas en griego? Significa recursos, significa bienes, significa medios que Dios pone en nuestras manos para ser administrados para su gloria. Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, que leyó el hermano Jesús David hace un rato, nos exhorta y exhortó a la iglesia a no amar las cosas de este mundo, porque si alguien ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, entonces no puede amar a Dios y mucho menos amar a su prójimo. Un creyente genuino, mis amados, ama a las personas, no a las cosas. ¿Qué tal si le dice eso a alguien que tenga a su lado? Vamos a hacer un poquito diferente hoy en el tiempo del sermón. Hagamos un ejercicio allí de pedagogía. Vamos a repetir ese principio unos a otros. Vamos a repetirlo. Un creyente genuino ama a las personas, no a las cosas. Un creyente genuino. ¿Qué es lo que ama un creyente genuino? A las personas. ¿No ama las cosas? No. ¿Y porque no las ama, no las cuida? No. Ah, eso es diferente, ¿no? Entonces, no cuide su vehículo, no cuide su sombrilla, no cuide las cosas que tiene, no cuide su celular, porque son cosas. No, tampoco vamos a irnos a ese extremo, ¿no? Pero lo que no podemos permitirnos es amar las cosas. ¿Cuántos quieren ser vacunados contra ese virus? Yo necesito ser curado de esa inclinación, ¿no? De amar las cosas. Muy bien, las cosas son para usarlas, las personas son para amarlas. ¿Saben qué decía Ana Pavlova cuando le decían, eres maravillosa, eres tan talentosa? ¿Sabe qué respondía Ana Pavlova? Ella decía, Dios me dio el talento. El trabajo duro convierte el talento en algo genial. Entonces, lo que tú estás viendo es el resultado de, primero, un don que Dios dio y del uso que yo le doy a ese don. Ella, escúcheme, ¿por qué quiso convertirse en la mejor bailarina del mundo a pesar de sus limitaciones físicas? Era muy delgada, no tenía las piernas apropiadas para ser bailarina de ballet, no tenía los pies que se necesitan para ser bailarina de ballet, pero dijo, no importa aunque me digan mis maestros que no puedo bailar ballet, yo sé que lo puedo lograr, y se convirtió en la mejor bailarina de ballet de su tiempo. ¿Por qué quería ser la mejor bailarina de ballet? ¿Saben por qué?
porque su objetivo más grande era ayudar a los pobres y necesitados de la posguerra. Entonces eso la hizo a ella, la convirtió en una persona genial, porque convirtió el don que Dios le dio, que ella decía, Dios me dio este talento, lo convirtió en algo genial porque pensaba en ayudar a los demás. Y no era cristiana. ¿Cuántos tienen dones esta mañana? Habilidades, talentos, capacidades, recursos. ¿Cuántos tienen recursos? Ahora van a hacérselos. No, pues yo, tú sabes, sí. Yo solo tomo jugo del universo y ¿qué es lo otro? Que toma Po. Jugo del rocío del cielo y jugo del universo. No, mis amados, todos recibimos dones, talentos, capacidades que podemos usar para servir a otro. Ahora, otra cosa que hay aquí importante es la expresión las personas. Todas las personas que creyeron y que tenían un corazón y un alma, estas personas son las personas que son capacitadas por el Espíritu Santo para hacer algo que no podemos hacer sin el Espíritu Santo. Juan dice lo siguiente, escuche lo que dice Juan en 1 de Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, el Evangelio nos capacita, pero también nos exhorta a amar al otro, y especialmente cuando está en necesidad. El enemigo más letal de la unidad y del amor entre los hermanos, ¿saben cuál es? El tirano del apego por las cosas materiales y el dinero. ¿Sí? Todas las cosas eran de propiedad común. Las cosas las usaba el que las necesitaba y de esa manera se amaban unos a otros. De esa manera eran libres para amar, pero también eran libres para anunciar la palabra de Dios con valor. Ese es nuestro segundo punto. Estos segundos, tercer punto son más cortitos, así que vaya respirando. Gracias, pastor. Creer en Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por creer en Jesús? Amén. Mi hermano, piense una cosa. ¿Qué sería de su vida si usted no tuviera fe en Cristo? ¿Qué sería de usted? ¿En qué se habría convertido usted? ¿Qué sería hoy usted como persona sin Cristo? Sin fe en Cristo. Si solamente la fe en Cristo nos cambia el corazón y nos da un corazón capaz de amar y de ser generosos. Entonces, ¿qué seríamos sin fe en Cristo? ¿No? Creer en Jesús nos capacita también para proclamar el mensaje de Jesús. La fe en Cristo produce transformación, como dice el Salmo 19:7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte o restaura el alma. Pero el Evangelio también es un mensaje poderoso que se desborda para alcanzar a otros. Este Evangelio de Cristo está cargado de abundante gracia para con todos los que creen. La gracia de Dios es irresistible. Es un poder de Dios que atrae para con todos los que creen. La gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios también es la fuerza de Dios que nos empuja a proclamar la buena noticia del Evangelio a los perdidos. El amor de Cristo, como diría Pablo, nos constriñe, nos empuja a anunciar a otros mendigos dónde hemos hallado pan para saciar el hambre de nuestras almas. Permítame darle un ejemplo del Antiguo Testamento sobre esto mismo en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 8 al 9. En los días del profeta Eliseo hubo 4 leprosos, yo sé que usted recuerda esa historia, que decidieron ir al campamento de los arameos cuando Eliseo profetizó que habría abundancia de pan al siguiente día. Todos estaban muriendo de hambre, la gente estaba en agonía porque la ciudad estaba situada por el rey de Aram. Los arameos habían rodeado al pueblo de Dios y tenían hambre, estaban muriéndose de hambre, no había nada para comer, no había agua, no había provisión. Y estos 4 leprosos dijeron, pero intentemos, somos leprosos aquí, nos vamos a morir de hambre y de soledad porque nadie quiere acercarse a los leprosos, ¿cierto? Nadie quiere estar cerca de un leproso. Y si nos vamos allá también podemos morir, o sea, que estemos acá o allá es lo mismo, vamos a morir. Vamos a ver qué encontramos allá en el campamento de los arameos. Y entonces, cuando llegaron al campamento enemigo, ¿saben qué encontraron?
no había nadie en el campamento. Porque Dios había hecho que ellos, los arameos, escucharan un estruendo de un ejército y ellos pensaron que un gran ejército venía a atacarlos y todos los arameos huyeron. Mire cómo dice el pasaje, segundo libro de Reyes 7, del 8 al 9. Dice, cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. ¿Qué haría usted si hubiera estado aguantando hambre muchos días y encuentra comida y bebida? ¿Qué haría usted? No, hermanos, hay que ser espirituales. Vamos a ayunar 3 días de gratitud primero antes de comer. No sean glotones. La glotonería es pecado. Dejen el pan ahí. Deja el agua ahí. Vamos a orar primero. No, usted se bota encima de la comida. Si usted ha aguantado hambre muchos días, si usted encuentra pan y usted encuentra algo para beber, usted enseguida comienza a comer y a beber, ¿cierto? Bueno, aquí dice, cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y ¿qué? Comieron y bebieron, y llegaron los leprosos y se llevaron de allí, la plata y el oro y la ropa, y fueron y las escondieron, todas estas cosas, y luego volvieron, entraron en otra tienda y de allí también se llevaron el botín y fueron y lo escondieron. Entonces ya iban por la segunda tienda y todo lo que iban encontrando, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Con qué empezamos el sermón al comienzo? ¿Con qué empezamos el sermón? ¿Qué no decían los hermanos de la iglesia que fue llena del Espíritu Santo? ¿Qué no decían? ¿Cuál era la expresión que no usaban? Mío, mío, mío. ¿Cuál era la expresión que sí usaban? Es tuyo si tú lo necesitas. Y entonces, ¿qué están haciendo aquí los leprosos? Segunda tienda, oro, esto es mío. Plata, vestido, ropa nueva, esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Y qué pasó? Versículo 9, segundo de Reyes 7:9. Dice, entonces se dijeron el uno al otro. Quiero esta mañana para ustedes. Quiero pedirle al Espíritu Santo que entonces se cumpla en la vida de CDA 24/7 esta mañana. Y que a partir de hoy haya un entonces para usted. Y que usted pueda entender lo que los leprosos entendieron. Dice, ellos dijeron, no estamos haciendo bien. ¿Cuántos saben que no estaban haciendo bien? Marcelino, ¿qué piensas? Tú estás aquí. Tú estás en Israel, tú no te fuiste con los leprosos, no estás con ellos, no sabes qué están haciendo esos 4 bandidos. Pero si te enteraras, si alguien te mandaron WhatsApp, dijeran, vimos a 4 leprosos que encontraron pan, agua, oro, plata, ropa nueva y están comiéndolo todo para ellos. ¿Qué pensarías tú de esos 4 leprosos, Marcelino? Si tú estás aquí aguantando hambre con Janet y con la niña, ¿qué pensarías tú? Esos 4 leprosos hay que mandarlos a... ¿Ah? Qué bandidos, ¿no? Y entonces, de pronto ellos dicen, no estamos haciendo bien. ¿Qué dice el texto? Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que usted pueda entender esta mañana que es tiempo de buenas nuevas. Es tiempo de anunciar al mundo la buena nueva del Evangelio, porque el mundo agoniza de hambre, el mundo agoniza de sed. Pueden tener en su casa comida, pueden tener sus neveras llenas de alimento, pero si no tienen a Cristo, no tienen el pan que descendió del cielo, ellos están agonizando de hambre espiritual, se están muriendo y necesitan a Cristo. Y no estamos haciendo bien si solo nos alimentamos nosotros. Y no estamos haciendo bien si no usamos los recursos que Dios nos da para alcanzar a otros. Si todo lo que tenemos se convierte en algo que es mío, 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 mío. La generosidad de la iglesia, mis amados, contribuyó entonces en ese momento al anuncio del Evangelio. Anunciar el Evangelio es ir y decirle a otro mendigo dónde puede encontrar pan para saciar su hambre. Eliseo predijo abundancia de pan y así sucedió. Los 4 leprosos decidieron anunciar
al rey que habían hallado abundante provisión en tiempo de necesidad y mucha hambre. Ellos no se quedaron con el botín solo para ellos, porque cuando somos alcanzados por la bondad de Dios a través de la buena nueva del Evangelio, no podemos estar callados. El Evangelio nos libera, mis amados, el Evangelio nos libera para anunciar a otros las buenas nuevas, y también el Evangelio nos libera para dar. ¿Cuántos quieren ser libres para dar? Le voy a dar una última oportunidad. Señor, detén el fuego del cielo. O sea, detén este sol, ¿no? Una segunda oportunidad. ¿Cuántos quieren ser libres para dar? Ay, mis amados, qué lindo que Dios nos dé ese corazón, ¿no? Que no nos importen las cosas, sino las personas. Las personas son lo más importante. Tercer punto, libertad. ¿Para qué? Para dar. Libertad para dar. Entonces vaya al capítulo 4, versículo 34. Dice: no había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero usted pasa al capítulo 5. Capítulo 5, por favor, versículo 1. Pero, yo quiero el entonces, de ahorita, ¿no? El entonces de Reyes, donde los 4 leprosos dicen: un momento, estamos haciendo mal. Esto no está bien. Ese entonces lo queremos, pero no queremos este pero del capítulo 5, versículo 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Lo mismo va a suceder con la esposa unos momentos después. Y este es el contraste que encontramos aquí. Que el Espíritu Santo produce en el corazón una libertad para que nosotros podamos compartir, dar lo que Él ha puesto en nuestras manos. La fe en Cristo produce un efecto poderoso en la sociedad en la que viven los creyentes. El amor por las personas reemplaza el destructivo y adictivo apego por las cosas. El amor por las cosas pierde su poder y la necesidad material de nuestro prójimo se convierte en nuestra necesidad y nos empieza a importar. La fe en Cristo nos empuja a querer ser parte de la solución en las necesidades de los demás. La fe en Cristo mata nuestra indiferencia e insensibilidad. La fe en Cristo crea un vínculo de amor hacia las personas y corta el vínculo de amor hacia las cosas. Creer en Cristo hace que el corazón se desprenda de las cosas y se apegue a las personas. Haga un ejercicio conmigo, pedagógico. Abrace a alguien que está a su lado. Abrace a alguien que está a su lado. Alguien me abrazó ahorita y me dijo: los psicólogos dicen que los abrazos son muy positivos. Y entonces yo dije: sí, son muy buenos. Yo creo absolutamente que los abrazos son muy positivos. Y a mí me encantan los abrazos. Ahora piensen esto. Ya dimos un abrazo, ¿cierto? ¿Cuántos recibieron un abrazo? A ver. ¿Alguien se quedó sin abrazo? Para ir a buscarlo y darle un abrazo. A ver. Todos recibimos un abrazo, ¿no? Muy bien. Ahora, ese abrazo es lo mismo que mi corazón esté comprometido con esa persona. O que mi corazón esté comprometido con esa persona es algo muy diferente.
Entonces podríamos decir lo siguiente: cualquiera puede dar un abrazo, pero comprometerse con otra persona es algo muy diferente. Compromiso. Compromiso. ¿Cómo sería el mundo si nos comprometiéramos? En el trabajo, en la familia, en el vecindario, en el país. ¿Cómo sería el país si nos comprometiéramos con Colombia? ¿Cómo sería la iglesia si nos comprometiéramos? Decir te amo lo puede hacer cualquiera, mis amados. He escuchado hermanos aquí de la congregación con lágrimas decirme: pastor, yo a veces no quisiera volver a la iglesia. Y me quedo callado, ni siquiera pregunto por qué, porque ya veo las lágrimas y veo la expresión y ya quedo en shock, ¿no? Yo digo, no sabía, pienso en mi corazón, no sabía que no pensabas volver. Y entonces me quedo en silencio para ver qué más va a decir y de pronto surge otra frase. A veces pienso que no quiero volver a la iglesia porque veo que hay mucha hipocresía en la iglesia. Y eso me ha sacudido hasta lo más profundo. ¿Cómo alguien puede percibir que hay hipocresía entre nosotros? Y definitivamente tenemos que ver dos cosas. Una es que todos aquí somos hipócritas. Por eso estamos en la iglesia. Porque la iglesia es un lugar para gente hipócrita, para pecadores. No hubo un amén muy convencido, ¿no? Pero de una cosa tenemos también que estar claros. Y es que nosotros no podemos practicar la hipocresía. No la podemos practicar. Puede ser que a veces caemos en el pecado de la hipocresía, pero esta no puede ser una práctica dentro de la iglesia. Entonces, mis amados, la fe en Cristo produce corazones generosos. Y la generosidad es un indicador de salud espiritual y de fe bíblica. Ananías y Zafira parece que querían imitar el dar de Bernabé y terminaron mintiendo. Pero ¿sabe una cosa? La fe en Cristo nos impulsa a imitar la generosidad de Cristo. No queremos imitar al generoso Jesús David o al generoso Yair. No miramos a ningún hermano en la iglesia que es generoso para decir, ay, quiero parecerme a él o a ella. No, miramos a Cristo y decimos, yo quiero ser como Jesús. Porque si vamos a Efesios capítulo 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Se entregó. Así que en cuanto a la generosidad, yo quiero imitar a Cristo. Damos porque queremos imitar a Cristo. Queremos amar como Cristo, sacrificialmente, dándonos a nosotros mismos, porque Jesús mismo dice en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Mientras las cosas y el dinero estén en su poder, le pertenecen a usted. Si el Espíritu Santo llena su corazón, usted será movido a dar con generosidad, a amar a las personas y a cortar todo vínculo de amor por las cosas. Pero escúcheme esto. Pero si es Satanás el que llena su corazón para mentir al Espíritu Santo, entonces usted siempre dará con motivaciones incorrectas y mintiendo al Señor. O sencillamente nunca estará de acuerdo con el dar. ¿Por qué? Porque quien llenó su corazón no fue el Espíritu Santo, sino ¿quién? ¿Quién? ¿Por qué Ananías y Zafira retuvieron parte de lo vendido y no lo entregaron? Porque ¿quién llenó el corazón de Ananías y Zafira? ¿Y por qué José o Bernabé entregó el precio de la propiedad que vendió? El 100%. ¿Por qué lo entregó todo? Porque lo llenó ¿quién? El Espíritu Santo. Está clara la enseñanza, está claro lo que dice la Escritura, que entonces necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito ser movido por Dios. Pero cuando es Satanás el que está moviendo el corazón de la gente engaña, es hipócrita, o la gente sencillamente no quiere dar, no estará de acuerdo con el dar.
¿Y por qué? Porque el Evangelio dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lucas dice que cuando murieron Ananías y Zafira por haber mentido a Dios acerca de su dar, versículo 11 del capítulo 5 dice, vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces concluimos para terminar. Concluimos varias cosas. Se puede temer a Dios porque somos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O se puede temer a Dios porque creemos a su palabra y lo que hoy nos cuenta Lucas en el libro de Hechos. O podemos pensar como Ananías y Zafira, que podemos engañar a Dios cuando se trata de dar, y eso traerá siempre el juicio de Dios como consecuencia. Para terminar, mis amados, pensando otra vez en Ana Pavlova, después de la Primera Guerra Mundial, escúcheme esto, présteme su atención, por favor, ya termino aquí. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas personas fueron movidas a ser generosas con los pobres que dejó la guerra. Eso era obvio. Después de una guerra, ¿qué queda? Mucha pobreza, mucha destrucción, mucha miseria, mucho dolor. Así que muchas personas se van a mover a practicar la generosidad. Eso es natural, eso va a ocurrir. Y como Ana Pavlova, escúcheme, como Ana Pavlova, los creyentes también conocemos la devastación que ha producido el pecado en la vida de las personas. Y por esa razón queremos usar los recursos que Dios nos da, todo lo que sea posible para alcanzar a los perdidos y compartir con nuestros hermanos también en momentos de necesidad. Amén. Al menos una persona allá atrás está de acuerdo. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Compartir. Compartir. Pronuncie la palabra compartir allí en su puesto. Diga, compartir. ¿Qué tal algo así? Algo así. Una fundación. Vamos a crear una fundación en CDA 24/7. Una fundación para ayudar a los pobres, a los necesitados. ¿Cómo se va a llamar la fundación? Fundación Compartir. Qué palabra, ¿no? Qué tremenda. Compartir, una palabra muy bella, pero no es una palabra. No es un sustantivo. Compartir es un ¿qué? Un verbo. Y ese verbo nos invita a salir de nosotros mismos y acercarnos a la realidad de otros. Compartir es algo que Dios ha querido con el hombre desde el Génesis. Cristo amó a la iglesia de tal manera que se compartió a sí mismo, se dio a sí mismo por ella. La iglesia somos nosotros. Ahora entonces nosotros que hemos experimentado el compartir de Dios a través de Cristo, somos o estamos dispuestos también a compartir las cosas que Dios nos ha dado para suplir la necesidad de otros. Y también debemos estar dispuestos a hablar la palabra de Dios, compartir la buena noticia del Evangelio a otros con valor y audacia. ¿Por qué? Porque estos son los efectos de creer en Jesús. Porque estos son los resultados de creer en Jesús. Creer en Cristo hace que el corazón se desprenda de las cosas y se apegue a las personas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Creer en Cristo hace que el corazón se desprenda de las cosas y se apegue a las personas. Señor, te damos gracias. Te damos adoración esta mañana. Te contemplamos en tu palabra porque realmente el pasaje de Hechos no nos habla nada más de los creyentes. No nos atrae hacia Lucas y ya. Este pasaje nos muestra tu obrar, tu presencia en medio de la iglesia. Ellos oraron unánimes y tú enviaste tu Espíritu Santo.
Ellos estaban de acuerdo en pedir ayuda a Dios, poder para predicar con valor la palabra a pesar de las circunstancias. Y tú enviaste a tu Espíritu Santo. Y nosotros estamos aquí pidiendo lo mismo, Señor. Te pedimos poder, audacia, valentía. Te pedimos tu presencia, Señor. No podemos ser iglesia sin tu presencia, sin la llenura de tu Espíritu. Te pedimos que cambies nuestro corazón y nos ayudes a considerar que, aunque no estamos en una tercera guerra mundial o después de una tercera guerra mundial, sí estamos viendo los efectos que produce el pecado en el corazón del hombre. El pecado ha puesto en guerra al hombre con Dios. El pecado ha endurecido el corazón del ser humano y lo ha puesto en una abierta rebelión contra Dios. Y eso está produciendo estragos en la vida del ser humano. Eso destruye hogares, destruye familias, destruye esposos, esposas, hijos. Eso está destruyendo las emociones. Eso está destruyendo el estado de ánimo de las personas. Eso está produciendo ansiedad, depresión, deseo de suicidio. Eso está produciendo egoísmo. Las personas cada vez son más egocéntricas, están más centradas en sí mismas por causa del pecado, Señor. Así que te pedimos que llenes esta iglesia con tu Espíritu Santo, Señor, y que nos des poder, audacia, valentía para proclamar la buena nueva del Evangelio, para compartir el pan que nos has dado, que es Cristo, con el hambriento que está en el mundo, con el vecino, con el amigo, con el familiar que necesita urgente y desesperadamente tu ayuda, Señor, tu gracia para salvación. Y te pedimos, danos un corazón nuevo, Señor. Danos un corazón que ponga las cosas en el lugar donde deben estar las cosas y que ame a las personas. Porque las personas, tú las creaste, Señor, para amarlas. Tú has amado al hombre desde el Génesis. No comenzaste a amar al hombre desde Juan 3:16. Tú nos amas a los seres humanos desde el principio. Tú, Señor, te acercaste a nosotros, te diste a conocer desde el principio porque nos amas, porque te importamos, somos valiosos para ti. Te rogamos, danos un nuevo corazón, para que esta iglesia pueda servirte aún más, para que esta iglesia se pueda dar aún más por los hermanos en Sevilla, por los hermanos en Puerto La Cruz, por otros que necesitan ser alcanzados aquí en la ciudad. Señor, danos un nuevo corazón, un corazón como el de Cristo, para que nos demos a nosotros mismos para salvación de muchos. En el nombre de Jesús, que cuando cada uno comparta, ponga en tu presencia una ofrenda de acción de gracias. No pensemos que esto es un compromiso que hay que cumplir o una cosa que toca hacer, sino que entendamos que solo lo puede producir el Espíritu de Dios. Y que cuando lo hagamos, Señor, lo hagamos con un corazón sincero, sin hipocresía. Que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gratitud, con la convicción de que esto contribuirá para que muchos más sean alcanzados y muchos más puedan ser rescatados de las tinieblas y traídos a la luz admirable de tu reino. Te pedimos tu ayuda y tu gracia en el nombre de Jesús. Cuán amor inagotable, cuán amor inagotable. Queremos cantar eso. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cantaste lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Las tarjetas de los compromisos hay. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama el grande